desde hace 10 años viene organizando la FAEA, que es la Federación Argentina de Estudiantes de las Ciencias que he mencionado hace un minuto. Gracias por la participación, por sumarse, por interesarse en esas temáticas, y bueno, a los compañeros y a las compañeras por seguir apostando a otros espacios de formación fuera de las aulas. Los voy a presentar a los que nos van a acompañar hoy en este panel. Va a estar el doctor Publio Araujo, que es docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. Está también Juana Lañaraz, que es investigador, es doctor en Ciencias Biológicas. Está Sergio Cuellar, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y también están Eugenia Sosa y Alberto Salas, que son del Movimiento Campesino de Córdoba. Bueno, también como les comentaba, la FAEA es una federación de muchas organizaciones estudiantiles de todo el país y también de organizaciones sociales, campesinas e indígenas. Hoy estamos moderando este panel desde Renoval, desde la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, pero también está Valentín, de Piedra Libre de Villa María, y está Pierina, de Unión Estudiantil de Misiones. Ella les va a comentar enseguida cómo va a ser la metodología del panel, y bueno, le paso la palabra a ella. Buenas tardes a todas y a todos y a todos. Espero que se sientan bienvenidos y estamos muy contentos de poder estar participando en el CAF virtual, y esperemos que sea de provecho para todas y todos. Y por ahí pasar a comentarles por qué la temática de este panel. Como había dicho mi compañera Noé, Ley de Bosques e Incendios Forestales. A nosotros desde la FAEA, desde los inicios del encuentro del NCAF, nos parece que es un eje... ¿Podría acercar un poquito más el micrófono, por favor? Sí, ahí estoy. Sí, puede acercar. Ok. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito, todo lo que puedas acercar. Bueno, ahí voy a hablar un poquito más fuerte si puedo. Como venía comentando, desde la FAEA y a través de todos los encuentros de NCAF nos parece un tema principal que nosotros como estudiantes, desde las diferentes carreras que nos convocan y como futuros profesionales, podamos debatir estos temas que nos interpelan, referido a los bosques, a la conservación, cómo se da el proceso de esta ley, la implementación, y también una perspectiva desde lo académico, pero también cómo podemos implementar y aplicar estas leyes en los territorios y cómo se dan los planes de conservación. También todos sabemos que este año nuestro país estuvo atravesado en lo ancho y lo largo del país por los incendios, así que también nos parece una temática súper importante para que podamos debatir y intercambiar opiniones. La metodología de este panel va a estar dada por digamos, cuatro organizaciones o 4 o 5 participantes, en los que van a tener de 15 a 20 minutos cada uno, y después vamos a hacer preguntas, ya sea por el chat o abriendo los micrófonos. Así que le pedimos que cualquier duda o cualquier aporte que quieran hacer, que se animen y que estén consultando, así enriquecemos la charla. Bueno, ahí le damos la palabra a Publio, docente de la UNCE, si quiere arrancar, hacernos una introducción de las problemáticas que vamos a ir abordando en el día de hoy. Bien. Bueno, primero la verdad que es un gusto, y agradezco que una vez más estar en un NCAF, felicitándolos y reconociendo por la continuidad, cosa que no es tan fácil. Creo que se dijeron 10 años ya de
NECAF, si es que no escuché mal. Y en esta oportunidad y en esta mesa, como retomando las palabras que recién decía Yerina, la importancia que tiene el uso en general de los recursos naturales, que son estratégicos en nuestro país, por la diversidad que tenemos, y entre esos, los recursos forestales y los bosques, y particularmente los bosques nativos, tienen cada vez más una gravitación que no podemos dejar de analizar, de discutir, de acordar, de disentir y finalmente tomar algunas decisiones. Y en este momento, justamente, estamos en esos puntos en la historia de nuestro país en que es necesario tomar algunas decisiones que van a impactar en lo inmediato y, por supuesto, hacia el futuro, bajo ese principio tan amplio de la justicia generacional, de que los recursos también tienen que quedar disponibles para los que vienen. Yo adelanto que uno de los inconvenientes que yo observo en el tratamiento y en el análisis de este instrumento legislativo, que es la Ley Nacional de Bosques, suele viene ocurriendo en los diferentes foros, que la discusión se desordena o digamos, no se ordena en función de escalas y de aspectos que tienen que ver con la ley. Porque por una parte tenemos al instrumento legislativo, a la ley, y en su aplicación, que denominamos también implementación, hay una multiplicidad de aspectos que están muy vinculados, pero que no pertenecen al propio cuerpo del instrumento legislativo, que por supuesto están relacionados. Entonces, como yo advierto eso, voy a poner un orden hacia mi intervención en esta oportunidad. Mencionaré algo de la historia, de los antecedentes, de cómo fue el una breve recorrida por las evaluaciones y el tratamiento de la propuesta actual de modificaciones, el por qué, las razones y hacia dónde vamos y lo urgente. Vamos a ver si puedo mantener esta estructura. Yo te pido, Noelia, que algunas señas me hagan cuando ya vaya completando el tiempo, si es que me paso de los 15 minutos que yo tengo intención de utilizar. En este momento no es la misma situación que en el año 2007, en el año 2008. En aquel momento teníamos una ley, la 13273, que venía siendo aplicada para regular, para establecer los derechos y obligaciones en el uso de los bosques nativos. Pero en ese momento también había, y al menos en la región del Chaco, percibíamos como una anarquía en el uso de los recursos, una falta de dirección, una falta de política, de algunos principios que guiaran hacia dónde íbamos con el uso de los recursos naturales en general y de los bosques en particular. Y bueno, una preocupación importante de parte de la sociedad, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, sobre todo, que fueron las que impulsaron esta ley en el Congreso, una participación muy importante. Mencionaré una que siempre está presente, que es Greenpeace, pero no fue la única, impulsando una ley, esta ley 26331, para la protección ambiental de los bosques nativos. Y así fue que
que fue aprobada, sancionada, y se puso a disposición. No es que se puso en marcha la ley. Estos también son conceptos que tenemos que tener en claro. Se puso a disposición un instrumento que hoy, yo digo un buen instrumento legislativo, a disposición de las autoridades de aplicación nacionales y provinciales con el rango de presupuestos mínimos. O sea, esto es lo que tenemos que hacer con nuestros bosques nativos como mínimo o como máximo, porque el presupuesto mínimo funciona así, a veces como un umbral de mínima y en otras veces como un techo, para que las jurisdicciones provinciales lo tuvieran en cuenta a la hora de realizar sus ordenamientos territoriales de bosques nativos, uno de los ejes centrales contenidos en la ley nacional, que obligaba a hacer de presupuestos mínimos, es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Entonces las jurisdicciones de las provincias tenían que hacer en aquel momento, y había plazos, aplicar estos presupuestos mínimos y entre ellos hacer sus propios ordenamientos territoriales. Eso es un proceso que se hizo, pero no fue un proceso ni uniforme ni simultáneo, de manera que las distintas provincias fueron armando bajo procesos que obligatoriamente debían ser participativos, aunque no fue todo lo deseable, fueron avanzando y llegando a sus ordenamientos territoriales en las categorías que ustedes conocen. Y después pondré algún énfasis en el verde, del que pocas veces hablamos. Más hablamos del rojo y del amarillo, y vamos a ver la importancia que tiene considerar ese color ahí. Pero la ley se puso a disposición, pero no comenzó su efectiva aplicación hasta por lo menos 2 a 3 años después, porque esta ley, como casi ninguna en Argentina, en realidad, tomaría a la 25080 como otra ley que, además de ser instrumento legislativo, es un instrumento que promociona las plantaciones forestales, y ahí también incluye un fondo con esos fines. Pero claro, ya el instrumento, fíjense, no solo establece y regula obligaciones y derechos, sino también incluye un elemento de promoción, con lo cual ahí tenemos ya algo de política de promoción para bosques implantados, y en este caso para el manejo sostenible de los bosques nativos. Pero esos fondos comenzaron a hacerse efectivos y llegar a las provincias. Santiago del Estero fue una de las primeras en presentar y poner el orden sobre su papelería y todo el trámite para la aprobación del ordenamiento, y los fondos comenzaron a llegar recién en el año 2010. En el año 2010. Esto para tener en cuenta, porque cuando se fueron haciendo las evaluaciones de la aplicación de la ley, se tomaron desde la promulgación, pero ¿por qué menciono el fondo? Porque esta herramienta tiene esta fortaleza. Este fondo, el 70% está destinado a promover el manejo forestal sostenible, y que debe ir sobre todo orientado, y la ley lo dice, y las provincias no han interpretado eso todas de igual manera. Una parte de ese fondo tiene que ir hacia las comunidades que viven, que habitan, que están relacionadas directamente con el bosque, y otro porcentaje porque contempla a todos. La ley no es solo para las comunidades campesinas, indígenas o pequeños productores. La ley en realidad es para todos, solo que ahí teníamos que tener cuidado cómo se distribuía. Pero el 30%, que en el caso de nuestra provincia, fíjense, la Dirección de Bosques en ese momento tenía un presupuesto de 800.000 pesos. Con los primeros fondos pasó de un año a otro a 3 millones de pesos para el fortalecimiento institucional. Porque esta ley
no es posible llevar adelante, no es posible llevar todo lo que pide sin instituciones fuertes. Esta es otra cuestión clave. Instituciones fuertes para llevar adelante. Y digo instituciones, y no digo solo autoridad de aplicación. Y pasó, entonces, lo que las autoridades de aplicación, que son las direcciones de bosques, en la mayoría de los casos, pudieron fortalecerse. ¿Y qué se entiende por fortalecimiento? Equipamiento, recursos humanos, capacitación, equipamiento informático para llevar adelante, cuando así se hizo en las provincias, no en todas fue lo mismo, para llevar adelante la aplicación de una ley nacional, pero en realidad que se ejecuta y se concreta en el territorio a través de las legislaciones provinciales. Y esto es lo que muchas veces no hemos tenido en cuenta al momento de evaluar la aplicación de la ley nacional. Algunos artículos son de aplicación directa, pero los demás son presupuestos mínimos que demandan de la legislación y de la reglamentación provincial. Primera cuestión. Así comenzó a funcionar todo este sistema legislativo entre la ley nacional y provinciales en los territorios. Y vinieron las evaluaciones. La evaluación de la ley a 10 años de la ley, ahora a 13 años de la ley, y ahí yo quiero poner una consideración. Creo que las evaluaciones que venimos haciendo son, no es que sean malas evaluaciones, son incompletas, porque se ha puesto la mira en el instrumento nacional, pero no se ha mirado a todo el sistema legislativo que tiene que ver con los bosques y con los bosques nativos en particular, porque es el sistema conformado por el instrumento nacional, por la ley de bosques, más todas las legislaciones provinciales, regulaciones y hasta a nivel de resoluciones, que son las que permiten la aplicación de aquellos principios, de aquellos presupuestos mínimos. Entonces, yo creo que otras serían las conclusiones y otras serían las miradas si en esta evaluación tenemos en cuenta al sistema nacional de legislación sobre los bosques nativos. Ahora, ¿qué nos está pasando en este momento? ¿Por qué volvemos a discutir? ¿Por qué hemos tenido que pararnos? Hay alguien que tiene que tener una mirada global, porque hacia adentro de las provincias tenemos esa mirada sobre el territorio provincial de cómo funcionan las cosas en el territorio urbano y en el territorio rural. Pero alguien tiene que tener la mirada nacional. Y para eso está el Estado, y en este caso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, que ha hecho un muy buen análisis. Yo voy a ir agregando mi valoración. Ha hecho un buen análisis de la situación nacional, de cómo se ha venido ejecutando la ley, pero no solo cómo se ha venido ejecutando la ley, qué es lo que ha venido ocurriendo en los territorios con los bosques nativos. Entonces, ha hecho un documento que está disponible, que es un muy buen documento actualizado sobre los cambios, la deforestación en Argentina y las alternativas productivas. Un muy buen análisis que saca en conclusiones. No voy a dar números que uno enseguida se olvida, pero en los últimos años hemos tenido una disminución, una pérdida de servicios, que hoy denominamos con este enfoque de servicios ecosistémicos, muy importante, de millones de hectáreas. Hablamos de, en los últimos 10, 15 años, 6 millones de hectáreas de bosque han disminuido en Argentina, y con eso se han ido, no se ha ido solo un capital importantísimo, sino una cantidad de servicios. Y en eso voy a incluir todo. Sí. Le quedan 5 minutos. 5 minutos más. Bien. De servicios que no los pueden dar otros sistemas, no pueden ser reemplazados, y que son vitales. Pero no solo para quienes habitan, para las comunidades que están en relación directa con el bosque. Nosotros, que estamos en las áreas urbanas, somos también interesados de estos sistemas forestales,
Porque ustedes saben, estudiantes, estimados estudiantes y colegas, que el impacto local que tienen los bosques con esos servicios y también el impacto global, y hoy, con el cambio climático y con algunas catástrofes y cambios importantísimos en las temperaturas del planeta como resultado de las emisiones de carbono, hace que estos cambios nos impacten a todos, a toda esta sociedad. Miren, si queremos una analogía, de la misma forma que la pandemia nos afecta mundialmente, el cambio climático nos afecta mundialmente, y lo que pasó inicialmente por ahí con esta pandemia, pasó inicialmente en algún lugar que comenzó a cambiarse el uso del suelo, que comenzó a desmontarse la deforestación y siguió, y la deforestación hoy es también una cuestión que ocurre en todo el mundo. ¿Qué dice el Ministerio de Ambiente de la Nación? Y en lo cual algunas instituciones hemos coincidido. Voy a mencionar solo dos cuestiones centrales para después ir por más detalles. Primero, que hay que parar la deforestación en Argentina. Pero no porque hay que pararla porque está bueno, porque toda la sociedad lo ve bien. Es necesario parar la deforestación en Argentina porque la superficie de bosques que tenemos actualmente es una superficie crítica, cuestión que podremos analizar después. Lo segundo, como gran eje, son varios, es que a pesar de que la legislación nacional y las provinciales han contemplado sanciones importantísimas, sanciones económicas en millones de pesos, no ha sido suficiente para desalentar a quienes creen que pueden hacer lo que quieran en el territorio y que pueden imponer cambios en el uso del suelo por una mayor rentabilidad o por especulación inmobiliaria y otras causas. No ha sido suficiente. Entonces, nosotros acordamos, y esta es una opinión institucional de la Facultad de Forestales y de Agronomía, que hay que introducir ese capítulo 12 que está propuesto sobre los delitos penales contra los bosques nativos. En realidad son delitos penales contra el ambiente que en alguna parte del Código Penal están contemplados y se quieren incluir aquí taxativamente. He mencionado dos ejes centrales que están en discusión. Hay otros que tienen que ver con la distribución de los fondos, que deberían estar como presupuestos mínimos. Y voy a dejar para después, para otra intervención, la urgencia de tomar y de hacer algún cambio en la legislación. Bueno, muchas gracias por la atención. Yo pensé que lo podía hacer en 15 minutos. Parece que no se puede. Uno se entusiasma también y se pierde un poco. Muchas gracias por la atención y sigo atento al desarrollo. Cierro el micrófono para no meter ruido. Gracias a vos, Publio. La verdad que muy interesante. Sí, después vamos a poder seguir un poco. La idea es que lleguemos a terminar un poco antes, así tenemos un espacio para profundizar algunos conceptos y seguir algunas discusiones. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Juan Algarañas, también para que nos haga un paneo general de la situación actual, más en relación a una problemática que hemos visto todos y todas en estos últimos años, que este año ha tomado importancia pública, sobre todo por su dimensión, algo que viene pasando igual hace mucho, pero bueno, este año ha tomado una importancia más grande y hemos perdido, la verdad, que mucha superficie de ecosistema de boscoso y de pastizales en muchas provincias. Así que ahí si está Juan, le damos la palabra para que arranque con su exposición nomás. Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, les comparto una presentación porque hay algunas cositas que como que me gusta más. Las entiendo mejor yo también para ir siguiendo. Así dale, que, dale. a ver si... Bueno, no sé si ahí se está viendo. Se supone que sí. Ahí está. Bueno, yo lo que les voy a hablar es un poco sobre el fuego en los ecosistemas, que, o sea, en general, no tanto forestales, pero no forestales también.
Y bueno, más que nada es una cuestión más de ecología del fuego o implicancias y cuestiones más generales. Bueno, siempre me gusta empezar, o sea, hay cosas que ya vengo charlando en otros espacios, pero siempre me gusta preguntarle a la audiencia cuál es el impacto, qué visión tienen del fuego en los ecosistemas. Bueno, la idea es más de interacción, pero creo que por cuestiones de tiempo va a ser más una pregunta retórica y me voy a atrever a responderla por todos. Pero bueno, en general digo que tenemos y en relación, por ejemplo, recién también se usó esa palabra, como una idea siempre negativa del fuego, ¿no? Como que el fuego arrasó 200 hectáreas de bosque en Jujuy, y también aprovecho esta nota como para hacer hincapié en la imagen, que se habla o de incendios forestales o incendios de bosque, siempre así, y a veces ponen una foto donde a gata se ve algún material leñoso, entonces también está bueno como pensar en eso. El fuego destruyó también en Córdoba, y inclusive llegó a decir que el fuego terminó con montes, con pastizales, con flora y con fauna, ¿no? Entonces se utilizan palabras muy fuertes que me parece que hay que pensarlas un poquito más detenidamente. En general, ¿qué pasa? Los pastizales tienen una alta tasa de supervivencia en general, y las leñosas, por ejemplo, del bosque chaqueño también tienen una alta tasa de supervivencia. Yo particularmente estoy en Córdoba, y hay muchos estudios que han probado o han encontrado entre un 70 y 90% de tasa de supervivencia de las leñosas. Entonces simplemente no es que se perdió, pero estuvo afectado en una buena medida. Entonces, o sea, lo que me gusta invitar es a que siempre pensemos un poco más cuidadosamente de cuando hablamos del fuego, y en ese sentido, ¿no? Y además, bueno, por otro lado, no solo el tema de bosques, pero esto fue una nota que salió a raíz de incendios grandes, un incendio grande que hubo en 2015 en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, y también lo tildan de catástrofe ambiental, como que es lo peor de lo peor, y esto es un año después, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los pastizales de nuevo tienen una alta tasa de una capacidad de recuperarse. En particular, este es un área protegida, entonces ya previamente tenía un buen estado de conservación, que eso seguramente ayuda. Ahora, mi mensaje tampoco es que la consecuencia acá es como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, sí hay consecuencias, hay efectos que vale la pena analizar, pero más la idea es de no tener esa idea de hablar en el sentido común de que todo es malo, sino pensémoslo cuidadosamente en cada caso si se puede rescatar algo bueno o no, o ser un poco más imparciales y ver lo bueno y lo malo que puede haber. Más a nivel general, digamos, la idea es, o sea, el fuego de por sí es un factor ecológico y es un disturbio que está presente en todos los ecosistemas, en todos los continentes del planeta, con excepción de la Antártida. Eso que se ve ahí en puntos rojos o en color rojo es un producto satelital, que son focos de calor, donde detecta puntos calientes. Por una cuestión de escala se ve como que está todo rojo, pero no es que todo eso está prácticamente quemado, ¿no? Si no diríamos, por ejemplo, que Madagascar parece que está toda quemada, bueno, no es tan así. O sea, hay mucho fuego, pero no quiere decir que todo se queme. Pero en sí el fuego es un modelador a nivel de paisaje, ¿no? Entonces va a afectar de alguna manera la configuración espacial, la distribución, lo que vemos. Y va a afectar la composición de especies, la estructura de la vegetación y también los procesos ecosistémicos, o los procesos que tienen a nivel de ecosistema. Por un lado, imaginemos este bosquecito que se ve afectado. Bueno, hay una parte donde se ve claramente que se consumieron todas las copas. Imaginemos que se consumió toda la parte aérea. Eso puede rebrotar desde la base o vendrán individuos nuevos. Entonces, esa estructura de bosque que teníamos ahí, al cabo de unos pocos años, va a tener más una estructura que puede ser primero de pastizal o quizás arbustiva con el tiempo. Entonces ahí tenemos ese cambio de estructura. Si pensamos en el efecto que hacía las copas de los árboles en generar ese ambiente más de sombra, bueno, cuando se crea este pequeño claro, hay mucha más radiación solar, menor humedad relativa, entonces eso va a crear condiciones que no van a ser aptas para que crezcan quizás las mismas especies. Entonces primero se van a poder establecer otras especies. En definitiva vamos a tener también un cambio en la composición florística. Y como les decía, en cuanto a procesos, por ejemplo, acá tenemos que se ve en esa imagen consumida casi total o parcialmente la cobertura vegetal, el suelo queda expuesto, entonces se va a
ver modificado, por ejemplo, la función de regulación hídrica que nos brindan los ecosistemas. Entonces, así como se habla, o se considera en ecología, más como que es un disturbio, como cualquier otro, o sea, en un disturbio es un evento discreto que se da en un momento acotado en el tiempo, que produce la muerte o daño de uno o más individuos, o su desplazamiento, por ejemplo, en el caso de los animales, que directa o indirectamente genera o crea una oportunidad para que se establezcan nuevos individuos. Imaginemos acá este bosquecito de la izquierda, esto es un bosque serrano acá de Córdoba, bosque chaqueño. Como se tocan más o menos las copas de los árboles, no pasa demasiada luz, entonces no tenemos mucho material herbáceo, ¿no? Después del fuego, imaginemos que esta imagen de la derecha sería esa, aunque no es del mismo lugar. Pero, ¿qué pasa cuando hay un disturbio? Se liberan recursos, se libera agua, se libera luz, se liberan nutrientes, o espacio físico que pueden aprovechar nuevos individuos, o que llegan, o que sobrevivieron, o que ahora encuentran condiciones favorables para establecerse. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, nos pasa con los bosques más abiertos, ¿no? Entonces, donde antes no podía crecer pastizales porque no había luz, o porque no llegaba demasiada radiación solar, bueno, ahora sí se genera este espacio que entonces es aprovechado, y entonces ahí es como que hay algunos individuos y especies que se ven favorecidas, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de alejarnos, ¿no? Y hacer una vista más panorámica, si lo llevamos a esto a escala de paisajes, el fuego lo que hace es, como otro disturbio más, es contribuir a crear un mosaico de parches de vegetación que tienen distinta edad, estructura, o tienen distinta composición florística, son distintas especies, y eso, en la escala de paisaje, incrementa la heterogeneidad espacial. Lo que estamos viendo ahora es, bueno, una imagen de una parte del Parque Nacional Pilcomayo. Eso que se ve en color más oscuro ahí son áreas quemadas. Entonces, eso incrementa la heterogeneidad, y como crea hábitat que es apropiado para distintas especies, también contribuye a incrementar la biodiversidad del paisaje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene como un costado que podemos verlo como positivo. Aparte, hay algunos ecosistemas que de por sí dependen del fuego para existir, ¿no? O sea, las sabanas, que son estos ecosistemas donde tenemos coexistencia de pastizales y leñosas, lo que hace el fuego periódico que afecta a estas zonas es mantener de alguna manera a raya las leñosas. Si suprimimos el fuego por completo, va a avanzar esas leñosas y en algún momento van a generar una sombra tal que van a empezar a disminuir la presencia de pastizales. En otros casos, y les cuento este ejemplo, por ejemplo, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, como muchos otros parques, originalmente eran estancias ganaderas. Lo primero que hacen cuando se crea un área protegida es remover todo el ganado, pero como ya de por sí había extintos los grandes herbívoros nativos, lo que empezó es a incrementar o a crecer el pasto de una manera muy, muy alarmante, ¿no? Entonces se vio, después hicieron alguna tarea de algún programa de reintroducción de guanacos, y después del incendio se vio que los guanacos van a esos lugares quemados porque el forraje es más nutritivo, pero a la vez el pajonal denso lo deja en una situación de vulnerabilidad respecto al puma, porque el puma se puede esconder. Entonces los guanacos no buscan esos lugares porque se sienten más seguros en estos espacios más abiertos, ¿no? Y hay en otros casos tenemos algunas especies que de por sí dependen del fuego o del calor que se genera en el fuego para dispersar sus semillas y generar y establecerse. Pero bueno, para conocer bien el rol del fuego, esto iba de analizarlo con más cuidado, ¿no? Es importante conocer el régimen del fuego, como cualquier otro disturbio. Bueno, estamos hablando de distintos parámetros en particular, voy a enumerar algunos. Por ejemplo, la frecuencia del fuego. Acá yo lo que les muestro es un mapa de número de veces que se quemaron las sierras de Córdoba. Entonces, entre el 99 y el 2017, en amarillo lo que se quemó una vez, naranja lo que se quemó 2 veces, en rojo y bordó 3 y 4 veces, ¿no? Entonces también, bueno, acá me gusta, aprovecho la oportunidad para mostrar, ¿no?, el impacto que tiene un mapa, más allá de una cuestión de hablar de cifras. Bueno, pero yo acá directamente les muestro este mapa y ustedes pueden ver que esa zona ahí cerca de la ciudad de Córdoba se quemó 4 veces en un periodo que de 18, 19 años. Entonces ya de por sí, a cualquiera que no conozca mucho el tema, ya le dispara alguna alarma o le llama la atención, ¿no? Además de la frecuencia, bueno, la severidad del fuego, tenemos incendios que pueden ser mucho más dañinos, causar más mortalidad o consumir más carbono, la biomasa vegetal aérea, o incendios que son mucho menos severos, como este de aquí,
estoy haciendo macanas, el de la derecha, donde por ahí se alcanza a quemar lo que está en la superficie del suelo, pero no afecta demasiado a los individuos leñosos, y por ahí entonces inclusive las copas se ven poco afectadas o se alcanzan a secar un poco las hojas por el calor. Otro aspecto importante es la intensidad del fuego, que más tiene que ver con el comportamiento del fuego propiamente dicho, ¿no? Y tiene que ver con la temperatura y la longitud de llama que alcanza. El incendio que se ve a la derecha de este pastizal no es lo mismo que el incendio de la izquierda, ven, ¿no?, la diferente altura que tiene. Dicen los que saben, que están en terreno, que hay, ante determinado comportamiento de fuego como el de la izquierda, no hay mucho que se pueda hacer, inclusive ni siquiera con aviones hidrantes, o sea, eso no hay forma de combatir. Por otro lado, la estacionalidad, es decir, en qué época del año, se ve que se aparece medio cortada la parte de abajo de la presentación. En qué época del año se esperan los incendios, y un poco, o sea, tener en cuenta número de incendios y a la vez superficie quemada, lo que yo les muestro acá, los distintos meses, la superficie quemada en las barras rojas. Entonces, bueno, ven que están distribuidas diferente a lo largo del año, bueno, en qué época tenemos que esperarlos, si la incidencia antrópica cambia, la estacionalidad que tiene esa capacidad el ser humano. Después es importante tener en cuenta qué tipos de incendios esperamos en nuestro lugar, o en cada incendio analizarlo. Tenemos incendios que son de superficie, cuando el fuego va consumiendo el material más fino que está sobre la superficie del suelo, pero en este caso no va a afectar a la copa de los árboles y probablemente no afecte o no genere mortalidad, a diferencia de los incendios de copas, cuando ya el fuego se propaga por todo, o sea, en las 3 dimensiones, digamos, consumiendo todo. Y también hay incendios que son de subterráneos. En algunos ecosistemas donde tenemos una capa de materia orgánica muy importante, el fuego se puede ir haciendo combustión por debajo del suelo a través de las raíces y esta materia orgánica, y también dicen los bomberos que son como los más difíciles de combatir, porque no se sabe en qué momento ese fuego encuentra oxígeno en alguna parte y se reavivan las llamas y se va propagando, ¿no? Y por otro lado, por último, la distribución de tamaños. No es lo mismo tener incendios pequeños o incendios grandes, compactos, ¿no? Este que yo les muestro es uno de los incendios que tuvimos este año en Córdoba, en el sur. Es de 128.000 hectáreas, o sea, es prácticamente 2 veces el tamaño de la ciudad de Córdoba. Entonces imagínense que si hubo algún bicho que pudo sobrevivir, bueno, hay un espacio demasiado grande que va a tener que desplazarse para poder encontrar alimento o refugio. Pero bueno, si bien el fuego es un disturbio natural en muchos ecosistemas, la causa de los incendios naturales son los rayos, pero en otros casos, o en algún puede ser una erupción volcánica, pero no es tan común. Hoy en día, en la gran mayoría de los ecosistemas, tenemos que los regímenes de fuego están fuertemente influenciados por la mano del hombre, en particular, en general, incrementando la cantidad de igniciones, o sea, prendiendo cada vez más fuego, pero en otros lados, actuando con supresión de fuego exitosa, o a veces modificando. Simplemente si uno reemplaza un ecosistema arbustal para hacer agricultura, bueno, los ecosistemas agrícolas son un poco menos inflamables, entonces se tienden a quemar menos. Y en este contexto, digamos, antrópico, bueno, las principales causas de ignición tienen que ver con el uso del fuego para desmontar, para limpiar áreas y transformarlas a usos agrícolas o ganaderos, también para uso ganadero propiamente dicho, quemando pasturas naturales para fomentar el rebrote en la época de invernal, sobre todo, porque es cuando falta el alimento. También en algunos casos se utiliza el fuego también como argumento para cambiar el uso del suelo y facilitar la expansión urbana. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Córdoba también tenemos muchos basurales a cielo abierto, se usa el fuego para disminuir el volumen de la basura, y eso en un mal día o favorable al fuego puede hacer que se propague a la vegetación circundante. El turismo muchas veces también se generan fogones que, si no están bien apagados, pueden derivar en incendios. También hay causas en general, que el tendido eléctrico puede tener algún desperfecto que genere incendios, y además hay incendios accidentales por algún mal uso de una maquinaria que no está en buen estado, pero en eso también hay que tener cuidado de si hay negligencia, porque a veces, o sea, hay que ser conscientes que hay que hacer mantenimiento, y hay incendios que se prenden directamente con la intención de hacer un daño, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también hace la dificultad de prevenir, porque cualquiera en algún momento se puede
cruzar, yo vivo enfrente de un montecito, me puedo cruzar con un bidón de nafta y querer prenderlo fuego, y sería muy difícil que alguien pueda prever eso. Y las consecuencias de esto, bueno, es al haber un consumo total o parcial de la vegetación, el suelo queda desprotegido, favoreciendo la erosión, la pérdida de fertilidad. En nuestro caso, los fuegos recurrentes, como les mostré a través del mapita de frecuencia, ¿no? Entonces no le damos tiempo, cuando quemamos repetidamente el mismo lugar, a que se vuelva a recuperar esa estructura de bosque. Entonces quizás vamos teniendo un reemplazo. Puede ser una comunidad con los mismos individuos, es un bosque, pero que tiene forma de arbustal, como me decían una vez, porque son las mismas especies, pero no le damos tiempo a que alcancen esa estructura de bosque. Y si lo seguimos quemando, eso se va a terminar convirtiendo en un pastizal. Entonces hacemos un cambio de... Juan, Sí. te quedan 5 minutos y también unas preguntas antes de que te retires. Vale, perfecto. Hemos tenido problemas también de daños de viviendas, porque hay mucha urbanización que va avanzando sobre zonas boscosas, entonces tenemos cada vez más gente y viviendas rodeadas de combustible, pérdida de animales, que son millonarias, problemas de abastecimiento de agua asociados, como les decía también se altera la regulación hídrica, entonces eso puede favorecer que tengamos inundaciones, o en el caso nuestro que tenemos una estación seca, al haber una menor infiltración, y esa infiltración, o el efecto esponja que hace la vegetación y el suelo, que después el agua se va moviendo lentamente por el suelo, y va llegando a los cursos de agua, lo que va a hacer que en la época seca, ese aporte de agua sea mucho menor, entonces nos podemos quedar sin el caudal mínimo que podrían tener los cursos de agua. Aparte se exponen las personas y se liberan gases de efecto invernadero, como también había mencionado Julio. Ahora, otro problema es, además de estos, que se dice, o algo que hay que tener en cuenta, es que se considera que el fuego es un disturbio contagioso, que le dicen, ¿no? Para comprender todavía más. Este es un ejemplito de un estudio que hicieron en los bosques de lenga, en el sur. Entonces, el bosque de lenga de por sí es menos inflamable, ¿no? Se considera que es resistente al fuego porque es difícil de quemarlo, y si uno mira esta foto, tenemos muy poco material fino en la superficie del suelo, y después los troncos gruesos que son difíciles de quemar, ¿no? Ahora, bajo condiciones de sequía, que digamos tiene que ver con la variabilidad climática, y la alta o mayor frecuencia de igniciones que genera el ser humano, podemos quemarlo eventualmente ese bosque, y de nuevo, si uno piensa que estamos en este contexto de sequía, la comunidad que va volviendo es más, y la presencia de ganado en muchos lugares, es primero de tipo arbustiva. El arbusto que tiene, tenemos un leño que es mucho más fino, o sea, la partícula del combustible es mucho más fina que el tronco de los árboles, entonces se puede quemar más fácil, y tenemos mucho más follaje que está a la altura de las llamas, o sea, al alcance de la mano, y entonces hay continuidad vertical y horizontal de combustible, y eso que hace que esa comunidad sea mucho más inflamable que el bosque. Entonces se puede volver a quemar, hay más chance de que se queme más rápido, más frecuentemente, y eso entonces termina a la vez impidiendo la recuperación del bosque eventualmente, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos comprender y entender estos regímenes de fuego, en particular, que tienen que ver con cuestiones de conservación, de actividades productivas, y con la gestión del riesgo de incendio, pero además si lo comprendemos bien vamos a poder prever, digamos, qué puede pasar en este contexto de cambio climático con el que estamos, y con la intensa intervención humana que hay en los regímenes de fuego a nivel global, ¿no? Y por último, para cerrar, no sé, creo que me quedarán un par de minutos. Sí, Juan. Como para no irme con lo negativo. Podés. Pero, bueno, gracias. También decirles, como brindar herramientas, es decir, hoy en día hay un montón de herramientas accesibles que hacen aportes útiles a la gestión del riesgo de incendio, ¿no? Bueno, yo en particular trabajo mucho con imágenes satelitales, entonces creo que sin duda para estudiar estos regímenes de incendio aportan información muy útil, es lo más eficiente para construir bases de datos de área quemada. Acá les muestro imágenes de un satélite Sentinel, que es de la Agencia Espacial Europea, del Parque Nacional Calileo-Guayuto. Bueno, voy a hacer un pequeño zoom para esta zona. Esto es una imagen del 14 de octubre, ahí no sé si se alcanza a ver, se ve una manchita blanca que uno podría ser una nube, pero en realidad como miro la imagen siguiente, que es a los 2 o 3 días, todo eso que se ve en rojo es esa área que ya se quemó, y lo que se ve en ese rojo o naranja más brillante es cuando el incendio está activo y el satélite lo capta en ese momento, ¿no?
Entonces, los satélites lo que nos permiten es hacer este monitoreo frecuente de la superficie terrestre. En este caso, el satélite pasa cada 3 a 5 días por el mismo lugar. Así fue, a los 2 días tenemos esto, y finalmente, bueno, la última mancha quemada, como llamamos nosotros, es esta. Entonces, el satélite nos permite hacer una cartografía, evaluar daños, saber qué cobertura se quemó, etc. Entonces, son muy útiles. Bueno, y aparte de acá les cuento, hay otras herramientas, hay un satélite que se llama GOES, que es geoestacionario, es decir, que siempre mira al mismo lugar, y esto cada 10 minutos da una imagen. En este caso, bueno, entonces se puede ir viendo. Lo que se ve acá un poco más en rojo son los incendios en la zona del delta. Como herramientas accesibles, ahí está la página web desde la cual pueden ir viendo, y la verdad que yo lo he utilizado para el monitoreo de los incendios acá en Córdoba, y es bastante útil. Tiene una resolución media grosera, pero bueno, la resolución temporal de 10 minutos es muy, muy buena. Después hay otros que son los focos de calor, para ver puntos calientes. Esto es de la zona también de Salta y Jujuy. Entonces se pueden detectar, y lo bueno, digamos, para aquellos que están en gestión o manejan alguna superficie, pueden activar alertas, suscribir sus mails y subir una región de estudio sobre la cual ustedes van a recibir una alerta cada vez que el satélite detecte un foco de calor. Este es similar de la Agencia Espacial Europea. Y hay otro sistema que es financiado por el BID también, que es el CIRIS, donde también pueden cargar como un archivo KML del Google Earth con el campo sobre el cual ustedes estén trabajando, y ahí descargarse también productos que tienen que ver con fuego, pero con otros productos de interés para la producción. Así que bueno, eso es de mi parte lo que quería cerrar, así que bueno, quedo a disposición. Como les había comentado, después a las 4 tengo una reunión, así que sí me tendría que retirar un ratitito antes. Gracias. Bueno, Juan, gracias a vos. Bueno, como te decía, bueno, como vos decías, mejor dicho, para los presentes les comentamos que Juan tenía un compromiso previo, así que solamente nos va a poder acompañar unos minutos más. Pero queríamos compartirte al menos 2 preguntas antes de que nos dejes. Y la primera que salió en el chat, es si se conoce qué especies nativas necesitan del fuego para su dispersión, germinación o establecimiento. La verdad que no he trabajado tanto a nivel de especies, así que no sabría decirte, pero sí sabemos que hay algunas especies que resisten perfectamente, o son tolerantes a fuegos de determinada temperatura, o algunas sí tienen algún beneficio, digamos, pero no trabajo tan a ese nivel de especies en particular. Yo que trabajo a esta escala más panorámica con imágenes satelitales, por ahí no me detengo tanto a ese nivel. Debe haber estudios que por eso no les puedo dar una respuesta muy, muy certera. Disculpe. Y después estaba un compañero del MSC que, bueno, Sí, nos había escrito por Sí, no, en realidad es más un comentario. Voy a agarrar la palabra. Mientras hablaba, bueno, también nos compartieron algunas informaciones y algunas reflexiones en torno a qué tan aplicable es esta, sobre todo la primera parte de la exposición en relación a la ecología del fuego, a los incendios que tuvimos este año. Digo, hemos visto videos en donde vemos ríos totalmente, digo, con muchísima agua, con ceniza en el agua, toda esa agua que también, digo, es agua que no se retuvo, que en los años siguientes van a haber complicaciones, digo, se van a intensificar las sequías. También esto está muy marcada la intencionalidad en los incendios, este año en Córdoba sobre todo, no sé bien cómo es en las otras provincias. Se entiende, digo, por suerte es así, lo de la recuperabilidad de los incendios, pero se complica cuando son así de recurrentes como vienen siendo. Entonces, como dejo el comentario en el sentido de que toda esta primera parte de ecología del fuego sonaba como minimizando la situación, digamos. Y hay familias concretas que han perdido sus territorios, digo, hay ríos que están totalmente modificados sus cauces, hay una serie de impactos que son muy fuertes y que, digo,
por lo menos para que no parezca que se minimizan todos esos impactos que realmente son tremendos, tanto ecológicos como socialmente. Sí, sí puedo agregar, o sea, sí, la verdad que sí, pero mi idea no era que parezca ese mensaje, quizás sí lo que me faltó y que tenía intención es que, digamos, eso como el ideal del efecto positivo que puede tener el fuego es en un sistema que tenga muy buen estado de conservación, ¿no? Imaginemos como, por ejemplo, si toda la provincia de Santiago del Estero mantuviera sus bosques sin ningún tipo de pérdida, ¿no es cierto?, o cambio de uso del suelo, y ocurre algún incendio en algún parche, bueno, eso es un disturbio más que sí crea este espacio para otros individuos y tiene que ver con la dinámica y la heterogeneidad que tiene cualquier sistema. Pero claro, hoy en día realmente la gran mayoría de los incendios tienen un impacto negativo, en particular lo que ocurrió en Córdoba este año fue muy dramático. Si yo se quemó una superficie mucho más grande, de los últimos 20 años es sin duda el año más problemático, y aparte hemos tenido incendios muy, muy grandes. El que yo les mostré tenía 128.000 hectáreas, tenemos otros incendios de 70.000, 80.000 hectáreas, entonces todo eso genera un espacio demasiado extenso que para cualquier bicho que haya podido sobrevivir no va a encontrar ni dónde refugiarse ni de qué alimentarse, y eso por supuesto aparte genera este problema muy importante que tenemos nosotros, que son las cuencas de abastecimiento de agua, que ya tenemos este problema de sequía que agravó sin duda los incendios, pero bueno, va a generar este problema y ya se está hablando de muchas localidades que van a tener problemas de abastecimiento de continuar esta situación, que es lo esperable es que sí continúe. Bueno, Juan, una lástima que te tengas que ir, la verdad que, digo, ahí están saliendo preguntas y ahí se está incentivando Tengo hasta el las debate. 4, tengo hasta las 4. Ah, hasta las 4. Sí, sí, Bien, sí. entendíamos que era hasta las 3. No, Bueno, no, así que perdón. guardamos las preguntas que quedan Dale. para seguir debatiendo después. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra al compa del Mocase, a ver si nos quiere comentar un poco qué es lo que nos trajo ahí, un poco más también hablando desde territorios concretos y desde su relación día a día viviendo en el monte. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Perfecto. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Sergio del Mocase, de la central de La Lomita, que queda al norte de la provincia, al norte de la capital, perdón, de Santiago del Estero, 310 kilómetros. Estamos ubicados ahí cerquita de las tres fronteras, diríamos, ¿no? Salta y Tucumán y Chaco. Así que, bueno, para ver nosotros desde cómo venimos viendo desde el movimiento, ¿sí? Cómo se van perdiendo los bosques nativos. Si bien gran parte se ha perdido y hasta que nos pudimos organizar un poco, diríamos, y resistir para que no desaparezcan nuestro bosque ni fauna. En la zona, si bien las comunidades campesinas e indígenas prácticamente son las quien las conservan todavía, eh, la tratan a la naturaleza con mucha claridad desde muchísimos años. Y eso ha servido, digamos, también como para estar organizado, como para ir viendo, bueno, épocas de los 90, cuando se viene todo el desmonte, llega, digamos, en otra provincia por el boom de la soja, y entonces ahí empezamos a sufrir ya, digamos, a perder el bosque nativo en gran parte del territorio santiagueño. Así que por ese lado aparece la ley de bosque nativo que viene a servido para acompañar y bueno, como para hacer denuncia, eso nos ha protegido un poco a las comunidades campesinas, indígenas, a donde suele estar, porque antes no podías hacer denuncia, te quedabas ahí, digamos, ¿no? Eso ha sido muy bueno, esa parte nosotros evaluamos que ha sido muy buena la ley, pero claro, han pasado mucho tiempo de que muchos bosques nativos se han perdido, digamos. En la zona que nosotros vivimos, ahí está intacta la zona de muchísimos años, de generaciones en generaciones,
con toda la fauna, con toda la riqueza, digamos, y bueno, eh, por, por suerte, a través que nos organizamos, bueno, estamos pendientes a dónde están desmontando, a dónde hay topadoras, hay que ir a pararlo y todas esas cuestiones hacemos, digamos, ¿no? Con este amparo de la ley de bosque, que un poco ha sido que nosotros decimos, nos habían caído bien, diríamos, ¿no? Eh, y eso, porque a donde desmonta no queda ni un solo árbol y no queda nada, diríamos. Todo campo, 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 y así que las familias campesinas tienen que emigrar e irse a algún barrio, a una villa miseria, o a otro lugar, así que las familias que viven de su propia, conviviendo con la naturaleza, ¿sí? Con el fruto para los animales, bueno, mal que mal hacen un poste, un carbón, pero muy poca escala, diríamos, ¿no? Así que eso siempre se ha tratado de mantener de muchas generaciones. Incluso cuando van a melear al árbol, no la voltean, digamos, ¿no? Le sacan una porción y bueno, y sacan la miel y la vuelven a tapar con la misma cáscara para que siga ahí dando miel, digamos, ¿no? Queso, digamos. A nosotros nos ha servido, como te digo, la ley de bosque, también como para agarrarse de eso y empezar a organizarnos, ir a parar, digamos, todas, hacer denuncias, aunque hacíamos miles de denuncias, quedan parados de monta, por ahí a la noche, esto venían, la llevaban, o tenían seguían laburando, pero bueno, nos íbamos eh, pero siempre corriendo el peligro de nuestra vida, porque ustedes saben, ¿no? El interés de las multinacionales es grande, digamos, ¿no? El pequeño productor, el campesino, el indígena, como fuera que está estorbando en el planeta, o están estorbando junto con la naturaleza, así que eso también nos ha servido a nosotros como para poder ver un poco cómo plantarnos ante esta situación. Porque nosotros vivimos del bosque, convivimos todos los días, de que levantamos de la cama hasta el anochecer, diríamos, y en esta época ya está la garroba, está el mistol, está el chañar, y bueno, y ya eso se va produciendo los animales, todas esas cuestiones. Así que por una parte, yo creo que, bueno, ahora con esta situación de que van a cambiar la ley y eso no sé qué va a pasar, diríamos, pero nosotros ya que estamos ahí, digamos, ¿no? Ya muchos años que venimos haciendo la prueba de parar de monte, topadora, de parar todo lo que fuese, diríamos, no nos importa, diríamos, a donde sea vamos y eso, digamos, ¿no? Así que, por un lado, pero sí hay veces que nosotros, no quiero tirar palo a la dirección del bosque, pero hacemos acciones y llega muy tarde, será porque es muy lejos o no tiene bien los recursos o no sé, diríamos, ¿no? Como para eso. Si mucho hablamos de los bosques naturales, nos importa porque ya están quedando pocos los bosques naturales prácticamente en nuestro país. ¿Sí? Ahora veamos, los bosques naturales en nuestra provincia es a donde estamos organizados solamente. Pero yo creo que eso implica más allá de convivir con los bosques naturales. ¿Por qué digo esto? Porque si nos interesa cómo defender, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, diríamos, de llegarse, bueno, el quien está cometiendo el delito, que vaya a una sanción. Si bien por ahí, bueno, hay permisos de desmonte, por ahí no hay, por ejemplo, 1.000 hectáreas para desmontar, nadie controla, desmontan 5.000. Se basan en eso, yo tengo por 1.000, 5.000. O si no, digo un pequeño permisito y agarro toda una extensión y bueno, ahí tenemos que estar pendientes nosotros, los de las comunidades, la organización, nuestros compañeros con nuestro propio vehículo, jugándose, haciendo recorridos muy largos del territorio, pero yo creo que eso hemos aprendido, que la fauna y el bosque natural tenemos que defenderla para nuestros hijos, para nuestra generación y bueno, convivir, digamos, como siempre. Así que por una parte es eso, diríamos, ¿no? Que a través de la organización, con algunos talleres sobre el manejo de bosques, ir armando para hacer tomar conciencia a nuestros jóvenes, la implicación que tiene estar en las comunidades, defenderlo, y eso también nos lleva un trabajo hacia adentro, a nosotros, las comunidades, a la organización, pero eh, eso nos ha servido también, bueno, por ahí
ver el manejo, la ley de bosques, si bien ahora se está queriendo cambiar, no sé, bueno, muchas veces hemos estado participando, digamos, en el debate de la ley de bosque, la amarilla, la verde, la roja, todas estas cuestiones hemos tenido oportunidad gracias a la organización, que hemos podido estar ahí debatiendo también, hemos estado en ese debate, en la cual han salido muchas voces de campesinos y campesinas, de monte adentro, también en el debate, digamos, ¿no? ¿Para qué queremos el bosque? ¿Cómo la queremos? ¿Sí? Así que para nosotros la queremos intacta. ¿Y para qué? Para nuestro alimento, para los alimentos de las vacas, de las chivas, de los chanchos, bueno, todo lo que fuese. Y también nuestra fauna, porque de la fauna a veces vivimos, no digo en gran escala, pero bueno, la compartimos, digamos, ¿no? Con los conejos, la vizcacha, todas esas cuestiones. Así que eso por una parte, para nosotros nos ha servido este trabajo organizativo como la defensa del bosque, pero eso diríamos, yo creo que si bien la ley de bosque, no sé si tendrá recursos o no tendrá, pero nosotros la hacemos a todo pulmón y yo creo que eso tiene que también estar pendiente. Si vos tenés recursos, podés andar más en comunidades o en otra defensa, pero no sé, eso digamos. Y otra parte, por tema las quemazones, Santiago del Estero, prácticamente hemos sufrido al sur de Ojo de Agua, límite con Córdoba, quemazones grandes, ¿sí? Pero acá en el norte no. Pero sí estamos viendo que a dónde están las comunidades campesinas no ha surgido el incendio de ahí, no ha surgido de ahí. Ha surgido de otra parte, como siempre la hacen, digamos. Aquellos, los poderosos, aquellos que quieren decir, bueno, agarro más hectárea, prendo fuego y hay una familia en los ranchos cerca, se van. Esa ha sido la idea. Y esa es la idea, digamos. Más en este gobierno popular que tenemos, ha surgido el peor incendio de 20 años. Es increíble el incendio ya que se ha producido en este. Hace 20 años no se hacía el incendio, este gobierno popular que estamos, a pesar de la crisis y la pandemia, surgen los incendios. ¿Y quién son los responsables? Algunos campesinos lo están haciendo responsables, en la cual no tienen nada que ver, digamos. Nosotros vivimos generaciones y generaciones, jamás en estos lugares se han incendiado. Pero estamos unos vecinos que han venido, tienen un tío gato, el gato, una otra cosa, y juego, y juego, y juego. Y sí, que eso también veíamos nosotros que eso una despropuesta, digamos. Tenía que haber una multa severa para estas cuestiones, digamos, incendio y también tala discriminada de montes nativos, porque si no, nos va a afectar el cambio climático que ya está, nos va a afectar en grande escala, porque desaparecen nuestros montes nativos y todo. Entonces, no vamos a tener lluvia, vamos a tener más calor. Así que eso va a pasar. Y ya venimos viendo desde muchos años, desde los años 90 prácticamente para acá, se va cambiando, digamos. Ahora en esta comunidad que yo estoy, justamente ahora, hace 8 meses que no llueve. 8 meses. Antes llovía cada 30 días, cada mes y medio, cada 20, pero se va tornando tan difícil, digamos, y unos calores 45, 46, ¿sí? Así que el cambio climático nos va a afectar porque también nosotros estamos destruyendo el planeta. Nosotros los seres humanos somos culpables también, y los más culpables son a los que hacen en grande escala. Como me refiero a grande escala, hablo de 10.000, 18.000 hectáreas, 2 personas. Para que tengamos en este contexto una idea. Y el campesino corta 5, 6 postes o 10, dice, está destruyendo el monte. Así nos dicen directamente. Para mí es una locura de mi punto de vista, y las autoridades a veces creen, nos creen, muchas veces nos han metido presos por estas cuestiones. Al que desmonta 18.000, nada, le golpean el lomo. Y a nosotros que hacemos 10 postes, nos dicen una medida de no innovar, que no trabajemos para dar de comer a la familia con 10 postes. Porque eso es la consecuencia que tenemos, y lo veíamos, y lo vamos a seguir debatiendo, y lo vamos a seguir planteando, y sí vamos a seguir defendiendo nosotros los bosques naturales. Estamos dispuestos a eso. De muchos años ya, ¿no? Y yo creo que eso nos va a dar una muy buena práctica. Ahora se cambia la ley, no se cambia la zona roja. Nosotros pedimos roja directamente. No, pero que hay que poner amarilla, ese es aflojar, digamos. Si nosotros queremos defender los bosques nativos, tiene que ser urgente rojo. Porque se va terminando. Quedan franjitas solamente. Muchos lo pueden ver por el satélite.
mucho, pero mejor es en terreno que vengan a ver los bosques, en terreno, porque eso es importante, convivir con la naturaleza. Después hablamos de que la naturaleza, que el ecosistema, pero lo veo muy allá, desde arriba, diríamos, ¿no? Esa es la opinión mía y que tengo, digamos, pero la defensa de los bosques nativos tiene que ser urgente y rápido en esa cuestión. Y multa severa para aquellos que dañen los bosques nativos, porque vamos a, desde aquí a 20, 30 años no vamos a hablar de bosques nativos. ¿Por qué digo esto? No hay renovables, están quedando pocos renovables. A donde se ha desmontado grandes escalas no hay un solo árbol. ¿Qué bosque nativo vamos a hacer ahí? O si no, habrá que prever una ley, el quien desmonta, bueno, ¿cuántos árboles va a plantar? 1000, 2000 árboles. Las cortinas, un mamarracho que han dejado. A la orilla de la ruta, una cortina. Pero camina, metete para adentro, no hay nada. No hay nada. Todo es con viveza, diríamos. Así que ese es el panorama que se vive, pero nosotros, gracias a la organización, gracias a los talleres, gracias a los intercambios y eso, la llevamos ahí, ¿no? Así que, bueno, eso, cortito. Buenísimo, Sergio, la verdad, muchísimas gracias por tanta claridad y por traernos acá un poco de la voz de quienes habitan en el monte todos los días. Y bueno, felicitaciones por la lucha y la verdad que nada, los necesitamos ahí activos siempre al pie. Así que muchísimas gracias. Bueno, en este sentido le damos la palabra para que sigan otros compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba, Eugenia Sosa y Alberto Salas, que nos van a contar un poco también desde los territorios la realidad de la provincia y cómo se viene dando. Así que les doy la palabra nomás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de poder participar del Congreso de la FAEA. Bueno, yo estudié agronomía, así que participé de la época de los CENEA, cuando éramos solamente agrónomas. Y bueno, excelente el compañero Sergio ahí contando la realidad que vivimos en los territorios. Yo por ahí voy a compartir también la pantalla, después el Colo también va a hablar un poco más en el sentido de lo que habló Sergio acá en Córdoba. Y yo voy a contarles un poco cómo venimos trabajando nosotros en Córdoba en la ley de bosque. En Córdoba hay una cuestión particular, o sea, bueno, en relación a la nueva discusión, ¿no?, de la ley, ahora que el Ministerio está dispuesto por ahí a rediscutir la ley, nos parecía importante poder remarcar, hacer una evaluación de lo que viene pasando y lo que venimos viviendo nosotros en Córdoba y bueno, y algunos puntos dejar para el debate de la rediscusión, si se va a volver a discutir la ley de bosque, que entendemos que ese es el camino que está tomando el Ministerio de Ambiente de Nación. Bueno, esto un poco habló, pero en general para nosotros la ley de bosques, el valor que ha tenido, ha sido la primera ley que se ha animado a discutir el territorio, el ordenamiento del territorio, ¿no es cierto? En Argentina el territorio lo ordenó el capital, la propiedad privada, históricamente, el que tenía plata o poder, bueno, se apropiaba de tierra, compraba tierra y hacía lo que quería con la tierra. Y la ley de bosque ha sido la primera ley que ha puesto en discusión eso, la propiedad privada, ¿no es cierto? Y que el Estado puede regular qué se hace con la tierra para el bien común, para el bien de todos nosotros. Entonces esa ha sido para nosotros la importancia, y después en particular para nuestro sector, la primera ley que habla, por ejemplo, de la posesión de las comunidades campesinas indígenas. Las leyes anteriores no estábamos contemplados, ¿no es cierto?, en la legislación. Sí, las comunidades indígenas, el pueblo indígena, pero no las comunidades campesinas. Entonces también ha sido importante para nosotros en ese sentido. Y por ahí de rescatar esto, ¿no?, que si bien existe la ley, bueno, si no hay presupuesto, es muy difícil que una política pública se lleve adelante, o habla un poco de cuál es la real importancia que le dé el Estado a esa política pública. Y bueno, y el presupuesto de la ley no se ha cumplido nunca, ¿no es cierto? Siempre hay una puja ahí
el Estado está en disputa permanente, y obviamente el poder que tiene el agronegocio, los sectores más especulativos, se hace sentir, ¿no es cierto? Después de esto se los dejo, pero vamos a hacer algunas reflexiones. Este es el territorio de Córdoba, el caso particular de Córdoba, donde claramente todo el este de la provincia perdió su bosque nativo, porque, bueno, zona donde se puede hacer agricultura de secano, entonces se arrasó con el bosque para poder desarrollar agricultura a escala industrial, digamos, agroindustrial o agricultura agronegocio, básicamente. Entonces es un poco la realidad de la que partimos en Córdoba, y en esa realidad, con esa pérdida de bosque empezamos a discutir en el 2007 la ley de bosque, también en el marco de grandes incendios que se dieron ese año, pérdida de bosque y grandes inundaciones también, sobre todo en la zona de la sierra, que se dieron por causa de la pérdida de bosque, lo que hizo que en Córdoba ese bosque que quedaba remanente, que son alrededor del 20% de nuestro territorio, estamos hablando de bosque en distintos estados de conservación, no solamente los bosques que quedaban primarios, ¿no es cierto?, sino también los matorrales que habían sufrido algún incendio o habrían sido desmontados hacía muchos años y ya estaba regenerado el bosque, o tenía emergentes, o los arbustales de las sierras también. Todo ese remanente de bosques, la sociedad cordobesa consideró, y en general, no solamente las comunidades campesinas, sino la sociedad en general, consideró en el momento de debatir la ley, que todo eso debía ser protegido porque la provincia había perdido ya demasiado bosque y había que proteger todos esos sistemas leñosos, digamos, aunque no fueran estrictamente bosques en buen estado de conservación. Y bueno, y hay una gran alianza de los sectores de nuestras organizaciones campesinas con las organizaciones ambientales y con la sociedad en general, que nos movilizamos muchísimo durante 2008, 2009, 2010, y nos seguimos movilizando cada vez que se pone en riesgo la ley de bosques, que para nosotros ha sido una herramienta para proteger ese bosque que nos queda, ¿no? Y que es donde, bueno, si vemos ese mapa ahí en ese arco noroeste, es donde estamos, las comunidades campesinas, estamos ahí en ese arco noroeste. Bueno, en Córdoba también se demoró mucho la ley, recién estuvo aplicada, digamos, en el 2010, se promulgó la ley provincial, pero recién en 2014 recibimos por primera vez los fondos. Y en 2016, bueno, hubo una discusión ahí para volver a hacer el ordenamiento, pero la provincia sigue con su ordenamiento viejo, o sea, nunca se volvió a discutir el ordenamiento. A ver, voy a ver si me puedo conectar acá también para que me vean. Bueno, en función de esto, de que en 2014 se bajaron los fondos de la ley, nosotros empezamos a discutir en las comunidades. Empezamos a discutir en las comunidades cómo podíamos... Uge, conectate de uno solo, igual se te ve. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces corto ahí está. Bueno, medio raro hablar de la pantalla, pero bueno. Empezamos a discutir en nuestras comunidades cómo hacer para que la ley llegara a cada una de nuestras comunidades, ¿no es cierto? Cómo hacer para que las familias campesinas pudiéramos acceder a la ley. Y bueno, y ahí también fue fundamental la alianza con la universidad, con las organizaciones estudiantiles, con los profesionales que trabajan en la universidad, para poder desarrollar equipos interdisciplinarios donde haya profesionales, pero donde sí o sí las comunidades campesinas y nuestras compañeras, compañeros promotores de bosque tienen que tener un rol fundamental para poder decidir cómo se baja la ley de bosque a nuestras comunidades, cómo se trabaja la ley de bosque en las comunidades. Bueno, tenemos la experiencia de compañeras y compañeros de la Jarilla, de ahí de Villa María, de la FAEA, que también están participando en estos equipos. Y bueno, la invitación obviamente para todos los estudiantes, para todos los profesionales, los que estamos por ir, para que encontremos cuestiones concretas. En general,
La ley de bosque demanda mucho trabajo en nuestras comunidades, así que siempre hacen falta manos para poder trabajar y para poder llevar adelante los planes de conservación, que es lo que nosotros hicimos acá en Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, lo que nosotros decimos es que nuestro sistema de producción campesina es en sí un plan de conservación del bosque nativo. O sea, como nosotros llevamos adelante la producción, y como lo decía recién el compañero Sergio, donde hay bosque nativo es porque hay familias campesinas, o sea que claramente la familia campesina conserva el bosque nativo y con una gran diversidad de actividades productivas que llevamos adelante en el bosque, o sea, no es solamente la conservación, sino también la producción y el sostenimiento de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la economía de las familias, ¿no es cierto? Hacemos ganadería mixta, o sea, no solamente tenemos vacas, sino que tenemos vacas, cabras, ovejas, chanchos, gallinas, bueno, tenemos de todo. Hacemos la producción forestal también, sacamos la leña seca para quienes necesiten para calefaccionarse en invierno la leña, hacemos el aprovechamiento de la madera, pero también hacemos el aprovechamiento de los recursos no maderables del bosque, los arropes, los dulces, la apicultura, las plantas medicinales. Entonces, bueno, encaramos esta experiencia y pudimos ir haciendo nuestros propios mapas, monitoreando, a ver cómo estaba el bosque en nuestra zona. Entonces, en cada zona fuimos haciendo estos mapas para ver cómo estaba el bosque y cómo íbamos a encajar nuestros planes de conservación, ¿no es cierto?, en esos territorios. Ese es el caso del oeste, de donde estoy yo ahora, donde estamos con el Colo, con Alberto, que va a hablar después que yo, el oeste de Pocho y San Alberto, que es esta zona en Córdoba, bien pegadito con La Rioja. Y bueno, ese fue como el primer mapa que logramos hacer en 2014, donde veíamos que tenemos bosques en buen estado de conservación, que son esos parchecitos verdes más oscuros que se ven, y después tenemos toda una gran zona de arbustal con emergente, que le llamamos, o esos arbustales que están en distintos grados de aprovechamiento, pero que son bosques también, ¿no es cierto?, que tienen componentes boscosos. Y después una zona acá al oeste, y acá esto que se ve amarillo de acá, que es una zona que se quemó en el año 94, que es bueno, un incendio muy grande que hubo, que fue por un rayo. En nuestra zona, como dice Sergio, nosotros no prendemos fuego, o sea, nosotros cuidamos el bosque porque vivimos del bosque. Esto fue un rayo, que fue un año muy seco en el 94, que quemó más de 200.000 hectáreas en nuestra zona, y bueno, y ahí el bosque se está recuperando. Ahí están los campos, que también nos capacitamos para poder ubicarlos, para poder medirlos, delimitarnos, todos los territorios. ¿Eugen? Sí. Sí. Bien, perfecto, bueno. Bueno, ya tenés entonces, 10 minutos, te quedan, nos fuimos ¿no? capacitando como organización, fuimos armando nuestros planes. Les voy a contar algunas, nosotros de los 500 planes de conservación que hay en Córdoba, 276 están en predios campesinos, comunitarios o familiares, y representan 57.166 hectáreas, que es lo que hemos ordenado, ¿no es cierto? Y estas hectáreas están, bueno, ubicadas en distintos departamentos de la provincia, y bueno, eso lo pudimos nosotros sistematizar gracias a la ayuda de una compañera que trabajó muchísimo en eso, que es Alicia Barchuk, de la Universidad Nacional de Córdoba, que ella hizo un libro donde sistematizó toda esta información, que después se los dejo, así te lo paso rápido. Pero bueno, tiene que ver con cómo implementamos esos planes. Y también nosotros hablamos del uso del bosque, y del bosque como hábitat para las familias campesinas, no es solamente para la producción, nosotros vivimos en el bosque, ¿no es cierto? Entonces, en esos predios que estudiamos ahí en ese estudio, como decía Sergio también recién, cuando tenemos 18.000 hectáreas a cargo de 2 personas, bueno, en nuestros predios campesinos, por lo menos 4 personas por predio, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos una cuestión que es el tema del régimen de tenencia de la tierra. La mayoría de las familias y las comunidades tienen la posesión de la tierra, y esto lo reconoce, la ley de bosque reconoce la posesión de las familias campesinas e indígenas para poder llevar adelante los planes de conservación de bosque, pero lo que ocurre es que en muchísimas provincias eso no se cumple. En Córdoba nosotros que eso se cumple, y por eso pudimos acceder a la ley. Bueno, estas son las actividades que hacemos en el bosque, el manejo sanitario del bosque, las podas de formación también para sacar la madera y para mejorar la estructura del bosque.
también prevenimos los incendios forestales porque hacemos las picadas, bajamos la carga, ¿no? Combustible con la ganadería, con la leña seca, muchísimos usos que le damos al bosque. Bueno, y otros indicadores que también nosotros pudimos relevar tiene que ver con la generación de trabajo, la cantidad de puestos de trabajo que se generan en el bosque cuando los usamos, lo llevamos adelante a esos planes de conservación las familias campesinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestra zona se realizaron para la ley de bosque 85.000 metros de picadas perimetrales y eso significó 2.800 jornales, un montón de puestos de trabajo. En la zona de Avenoj, por ejemplo, en un año de plan de adaptación crearon 15 puestos de trabajo permanente en esa zona. Cuando nosotros vamos a la comuna de la zona, por ejemplo, y capaz que tiene 10 puestos, y nosotros con los planes generamos 15 puestos de trabajo. Y bueno, y dejo 4 puntos para discutir en relación a la ley, y que me parece que, por un lado, el tema que se siguió desmontando, o sea, a pesar de la ley en Argentina, se perdieron desde que está la ley, ahí dice desde 2018, pero es desde 2008, 2.900.000 hectáreas, y solamente el 13% de eso estuvo en zona verde, o sea, que se desmontó con un plan, el resto o estaba en zona fuera de categoría, o estaba en zona roja o amarilla, donde no se podía desmontar. Y en Córdoba pasa algo, el caso de Córdoba es particular porque nosotros no tenemos zona verde en Córdoba, o sea, en Córdoba solamente tenemos rojo la gran mayoría y una parte amarillo. Entonces, de esa gran cantidad de hectáreas que se desmontó en Argentina, en Córdoba ha representado entre el 3 y el 4% cada año. Y eso para nosotros tiene que ver porque no está la zona verde en Córdoba, entonces nosotros sabemos que cualquier topadora que se mueve en Córdoba es ilegal, porque en Córdoba no existe el desmonte legal. Entonces es mucho más fácil frenar las topadoras, porque si nosotros vemos una topadora moviéndose, sabemos que es ilegal y impedimos que esa topadora avance, ¿no es cierto? Por otro lado, esto que hablábamos de la nula participación de las comunidades locales en los planes, en el desembarco de la ley, digamos, en las provincias, eso también es algo a revisar para nosotros, para una futura ley. También es para revisar qué es un bosque, por qué muchísimos bosques quedan fuera del ordenamiento. Hay mucho bosque nativo que queda fuera del ordenamiento, que las provincias no los ordenan, no los protegen, ¿no es cierto? Entonces también es importante discutir para nosotros todo lo leñoso que todo eso, o sea, el COFEMA habla de media hectárea de ocupación continua, 3 metros mínimo de altura mínima, digamos, y 20% de cobertura de copa. Entonces, hay muchísimos sistemas que los empresarios ganaderos les dicen fachinales y que tienen que estar defendidos por la ley de bosque, porque para nosotros son bosques, están todos los componentes ahí para que... Y otro punto más, que es el último punto, tiene que ver con qué actividades se pueden desarrollar en cada categoría de conservación. Y ahí nosotros cuestionamos fuertemente el tema del rolado mecánico, porque el rolado, que es algo que se permite hoy en la categoría amarilla, para nosotros es un cambio de uso del suelo. Ahí vemos un ejemplo de un rolado acá en nuestra zona, que se hizo antes de la ley, donde tenías un 95% de cobertura leñosa y pasaste a tener un 15% de cobertura después del rolado, ¿no es cierto? Además, se pierde la regeneración del bosque porque destruyen todos los renovales, solamente dejan los árboles adultos. Y además hoy sabemos que se está llevando adelante con desmonte químico, porque con el costo que tiene el combustible es muy difícil hacerlo sin químicos. Y además ese tipo de sistema de rolado para instalación de grandes superficies ganaderas no genera empleo en nuestra zona. Como decía recién el compañero, con 2 o 3 personas trabajan 10.000 hectáreas y eso, bueno, no genera desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, lo dejo ahí para no extenderme, y después dejo algunas otras cositas para la segunda parte. Colo. Bueno, ahora también sigue Alberto, que también es del Movimiento Campesino de Córdoba, que tiene menos de 10 minutos. Bien, bien. Un saludo. Bien. Bueno, voy a recordar un poco a qué años atrás, más o menos, cuando nos como Movimiento Campesino de Córdoba, era ver la problemática del por qué lo desalojos, falta de agua, por qué... Y resulta que por acciones que empezamos a ver que son los que los causaban, los causaban la falta de agua,
Entonces, fíjate que no, no había tantas quemazones. Entonces nosotros que reconocimos a pelear con esto, ¿no? Y salió esto, de los de Monte. Y cuando se fue a Monte Discriminación, empezó a salir, se empezaron a ver las que se empezaron a ver, no existía. La culpa de todo el desmonte, todo, eran los campesinos. Entonces un montón iba trayendo esta forma el monte discriminado. Así que, y ahí nosotros, bueno, entró la ley de voto también para formarlo, porque francamente nosotros así, Colo, cuando en el tiempo que vivía mi abuelo, mi padre. Ahora se está escuchando cortado, a lo mejor si pagas la cámara, mejora un poco, porque capaz que tenés pocos datos, poca conectividad ahí. Apaga la cámara, fíjate la cámara y... Ahí está apagada la cámara. ¿Se escucha mejor? tenés que apagar la tuya, Colo, ahí donde está el simbolito. Al lado del micrófono, al lado del de cortar, hay un simbolito como una cámara, un cuadradito. ¿O no te aparece? Ahí está. Ahí está. A ver, dale. Bueno, empezó. No. ¿No se escucha? Se corta muchísimo, Colo, no se te entiende. Qué macana. No sé si Euge querés cerrar con un poco ahí la idea del Colo, porque una lástima. Sí, la verdad que es difícil. Bueno, Colorado... Se cambia de lugar. Nada, un compañero que bueno... No puede buscar. ¿Cómo? ¿No podría él buscar mejor señal, tal vez si se mueve un poquito con el teléfono? Ah, puede ser para la segunda ronda. Fíjate, Colo, si te va a... No, pero está al lado Sí, está ahí en el salón de la CD. Probá ahí, a ver si... Para moverme. Sí, a usted se estuvo muy... No, se corta muchísimo, Colo. Sí, sí. Sí. Cerra, Euge. Bueno, no, la idea es por ahí, Colo, contar un poco lo importante que ha sido para nosotros el reconocimiento de que la vida campesina protege el bosque, ¿no? Como él lo escuchaba entrecortado ahí, pero lo mismo que decía Sergio, o sea, era el hacha asesina que terminaba con los bosques, o te encontraban con una motosierra y te pintaban los dedos, y por otro lado veías una topadora que pasaba como si nada. Entonces, para nosotros la ley de bosque ha venido a cambiar mucho esa situación, y nos ha permitido pararnos de otra manera, que nos ha dado ese poder, ¿no? De decir, no, somos nosotros los que protegemos los bosques, y son estas comunidades las que viven, conviven y producen en el bosque sin destruirlo. Nosotros sabemos producir en el bosque sin destruirlo. Hay forma de producir en el bosque sin destruirlo, cuando parece que a otros sistemas productivos claramente no lo saben hacer, ¿no? Encuentran que la única forma de producir es arrasar con el bosque, y bueno, nosotros venimos a decir que sí se puede, ¿no? Y las comunidades ancestrales que habitan el bosque por generaciones así lo demuestran. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, Euge. Bueno, una lástima, la verdad, Colo. Pero bueno, son cosas de la virtualidad que nos complican un poco. La verdad hubiera sido muy bueno tener tu voz, así como la de Sergio ahí, bueno, como la de Euge, que muchísima claridad, la verdad. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a todas. La verdad que muy claros los aportes. Y si les parece, arrancamos con algunas de las preguntas que fueron surgiendo en el chat. No sé si Juan sigue acá, sí. ¿O ya se tuvo que ir? Acá estoy, me quedan unos 15 minutitos. Buenísimo, entonces arrancamos ahí.
Igual, Juan, pero también, o sea, surgió la pregunta cuando estaba hablando vos, pero también si alguien más la quiere responder o quiere hacer otro aporte, déjale nomás. Dice, ¿cuáles son las medidas que se tienen en cuenta en Córdoba para disminuir el efecto del fuego respecto a la magnitud del mismo? La información se genera con la teledetección de manera que contempla a los equipos de brigadas que actúan en el terreno. Bueno, capaz que también los chicos del movimiento campesino tienen algo más para aportar. Mira, yo lo que veo es que hay bastante descoordinación, según lo que también he conversado con distintos guardaparques o bomberos. En realidad acá existe un plan provincial de manejo de fuego, pero pareciera como que realmente no alcanza a coordinar. Entonces es muy difícil tener, o sea, no se trabaja aparentemente de una buena manera. O sea, así hay presencia mediática, pero cada vez que uno habla con la gente que está en territorio, bomberos, dice como que no hay realmente buena coordinación. En este año, que fue muy dramático, también pasa acá, pero pasa en otros lugares del mundo, hay que reconocerlo. O sea, como el de este año, se satura todos los sistemas, como hemos visto en Australia o en Portugal, digamos. Por ejemplo, entonces realmente dan abasto y nosotros nos pasó de ir a hacer evaluación de daños en una zona de acá de Sierras Chicas y los vecinos muy enojados porque si acá no vino nadie. Y bueno, eso, digamos, también es un problema importante que tiene que ver. Entonces no hay muy buena coordinación, no hay tampoco del todo una gran capacitación en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías y muchas veces vienen gente de afuera o se mueven los bomberos de distintas jurisdicciones y como al ser un terreno montañoso es muy agotador moverse y pasa que entonces los bomberos por ahí que vienen de otro lugar y no conocen la zona caminan y se cansan muchísimo para llegar al lugar de donde pueden combatir el fuego porque no conocen los caminos de acceso, porque no hay una buena coordinación que con sistemas de información geográfica le den o faciliten y optimicen en realidad el trabajo, así que eso pasa. Y otra cuestión problemática que manifestaban muchos vecinos y fue reflejado en distintos lugares, es que también los bomberos más tenían como la instrucción de no hacer combate sobre áreas naturales, sino más bien proteger viviendas, entonces por ahí dejaban quemar hasta que el fuego llegue a alguna región o alguna zona, una calle, un cortafuego donde pudieran contenerlo. Así que todavía falta mucho para integrar y poder aportar mejor desde los distintos sectores a la gestión de la emergencia en el fuego. Buenísimo. Ahí si alguien quiere hacer un aporte, adelante. Yo podría agregar algo desde la experiencia. Yo no soy un especialista ni en el tema de manejo de fuego, pero podría aportar algo desde el punto de vista de la gestión. Primero, la primera consideración es que existe un plan nacional de manejo de fuego. Y como decía Juan, las provincias tienen sus planes provinciales. La primera consideración que quiero hacer es que a mí me llamó la atención y vinculé el gráfico que presentaba Juan sobre la época en que ocurren los incendios y el momento en que comienzan también las precipitaciones, ¿no? La época en que ocurren estos incendios es la misma época también en que ocurren los desmontes. Porque cuando se desmonta o se hace los desarbustados, se hace esperando también que lleguen las primeras lluvias y que si no las hay, tampoco va a haber pastura en el caso de los desarbustados. Ahora, miren, desde la experiencia. Aquí en Santiago nosotros tenemos 2 brigadas bastante bien equipadas para combatir el fuego. Pero no alcanza, absolutamente. Entonces, ¿qué se ha hecho? La capacitación de los cuerpos de bomberos que tienen una mejor distribución en el territorio. Entonces, los bomberos voluntarios y que pertenecen a las policías también son brigadistas
se han capacitado y el plan de manejo de fuego también les ha pasado equipamiento para combate de incendios. Pero mire, no hay ejército capaz de parar la magnitud y la intensidad de los incendios que hemos tenido en este año y que hemos tenido en años anteriores. Pueden duplicar los aviones hidrantes y así. Con eso que quiero decir, que es muy difícil el combate cuando ya se ha convertido en un incendio que por su intensidad y por su extensión se hace incontrolable. Se pierde muchísimo. Entonces, ¿a dónde está el punto? Nos pasa lo mismo que los desmontes. Vamos por atrás. Entonces, el alerta temprana que existe para el caso de los cambios de uso del suelo, con un sistema que funciona en la Secretaría de Ambiente y algunas provincias también lo tienen, es una buena herramienta para no tener que ir por detrás ya de un hecho que se ha escapado de control. Y cierro diciendo que la inversión en los sistemas de prevención y de alertas tempranas es totalmente insuficiente, tanto para desmontes como para fuego. Hay que invertir desde la torre con aquella persona que hace los avistamientos, porque un fuego detectado a tiempo ni se convertirá en incendio. Y ahí está la clave. Ahora, no vamos a poner también una red de torres en el país, porque eso materialmente también es imposible, pero hay una tecnología disponible y una cantidad de sensores, de detectores de calor, tanto en forma remota como en forma local, que colocados estratégicamente nos podrían evitar semejantes tragedias, porque miren, apartándome de la muy buena presentación que ha hecho Juan sobre la ecología del fuego, vamos a hablar del otro uso del fuego, el que se usa y que Juan lo ha mencionado en su momento, para hacer un cambio de uso del suelo, a donde se reemplaza la topadora justamente por una quema, que se vuelve descontrolada y se convierte en un tremendo incendio. Entonces, en esas etapas y antes que toma grandes proporciones, estos focos pueden ser controlados. Pero para eso hay que tener los sistemas de detección temprana y, por supuesto, también las brigadas preparadas para ir y actuar sobre un fuego que no es todavía un incendio y mucho menos un incendio descontrolado. En eso hay que invertir mucho más. Y también hay que invertir, y ahí Juan Pablo y quienes son los que estudian esto se repite todos los años y tiene un patrón de comportamiento. Y hablo del incendio provocado, no estoy hablando de aquel que por un rayo o por alguna otra causa. Más del 95% de los incendios son provocados. Son provocados para hacer limpiezas. No digo que todo es para provocar catástrofes, pero muchas veces lo que significa una limpieza en una banquina en forma irresponsable, negligente, en el día equivocado, con las temperaturas equivocadas, con la velocidad del viento equivocado, y esto me ha tocado, entra en un campo donde no hay tanto bosque. Imagínense ustedes la oferta de pastura implantada que hay en esta época en algunos campos y que es un material combustible, pero que apenas lo mira se enciende. Y de ese campo, que si además no ha tenido en cuenta, este es el otro aspecto, si no ha tenido en cuenta todas las medidas preventivas de cortafuegos y demás que hay que tener, bueno, la continuidad de ese fuego se convierte en tremendo incendio donde a veces no hay, lo decía con claridad Juan, a veces no hay ni siquiera bosques, pero después de una cosecha, todo el rastrojo que queda es muy combustible. Y eso también le significan para la producción agrícola la pérdida de esa cobertura que queda, de ese rastrojo,
es muy, pero muy importante para la productividad de este sitio, para las próximas ciclos de producción. Así que, resumiendo, no somos lo suficientemente inteligentes para controlar esto bajo prevención, bajo sistemas de prevención más sofisticados y lo más sencillos, que a donde siempre se producen los fuegos. Porque la verdad es que se producen siempre en la Sierra de Córdoba todos los años. Lo que se ha mencionado aquí, el compañero del Mocase, en Ojo de Agua, el límite con Córdoba, es de todos los años. Y donde hay monte, se queman isletas, que muchas veces las queman los cazadores, para que después viene la pastura verde ahí y en su lugar se puede cazar. Pero fíjense que cuando no tiene intensidad, ese fuego, cuando llega al borde del bosque, se apaga porque encuentra diversidad de estratos, una diversidad de estructuras. Ese fuego no penetra, tiene que ser muy intenso y con las condiciones muy adversas para que entre dentro del monte. No hemos invertido lo suficiente, no se ha estudiado lo suficiente esta reiteración anual de los fuegos, que muchas veces son por alguna causa natural, y los otros que sabemos que siempre se repiten en las mismas áreas. Agrego una consideración en particular, pero ahora me callo, a lo que está ocurriendo en el Delta, que tiene otro contexto, otras connotaciones, y que han sido motivo de una modificación del artículo 22 bis de la Ley de Manejo de Fuego. Cuestión que lo dejo para después porque creo que hubo una pregunta por ahí. Sí, Valentín, ¿puedo? Sí, ahí justo te íbamos a dar la palabra. Bueno, ahí Carlos había comentado ahí, pidió la palabra, así que dale nomás. Chuco, sí, si podés, sí, 2-3 minutitos. Sí, en relación a lo que había expuesto Juan Pablo con respecto a las consecuencias del fuego, que me parece, bueno, él después reconoció de que no conoce de especies, pero él mostró, por ejemplo, después del fuego, lo lindo que vino el pasto en la quebrada del Condorito, creo. Y lo que mostró fue que vino un pajonal bárbaro. Esa paja en general son estipas, que no son palatables para el ganado, decir. Entonces, el fuego lo que provoca sobre el estrato herbáceo es que las especies que son resistentes al fuego son las que son menos apetecibles después por cualquier tipo de ganado, porque son especies duras. Lo mismo ocurre con el estrato arbustivo o herbáceo. El caso de, por ejemplo, el chañar es una especie que tiene raíces gemíferas que son excitadas por muchos años de calor, lo que un fuego provoca en un rato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se quema ese arbustal o ese monte que tiene entre sus especies chañar, después del fuego se recompone más fácil el chañar porque hay más brotes de chañar. Entonces, el fuego, en el parque chaqueño, el fuego siempre es perjudicial, nunca es beneficioso. Cuando se mostraba digamos, se hace el desmonte, que es el más criminal de todos, que es haciendo, usando la pala y haciendo cordones, y se queman esos cordones, con la imagen aérea después de esa quema de cordones hay que ver qué pasa con la soja o el cultivo que sigue. Se va a ver perfectamente dónde estaban las franjas quemadas, porque ahí el suelo queda total y absolutamente esterilizado. Entonces es el fuego en el parque chaqueño, en la zona del parque chaqueño, donde los suelos son frágiles, son suelos con poca materia orgánica, y la poca que tienen la pierden rápidamente cuando falta el monte. El monte es el que garantiza que ese suelo tenga 5 o 6% de materia orgánica, pero apenas desaparece el bosque, es decir, en pocos años quedan con menos del 2% de materia orgánica. Entonces, en el parque chaqueño, el fuego siempre es perjudicial, y esto no me lo han contado, es decir, lo he vivido, porque he vivido muchos años en el monte, he hecho muchas experiencias, y también lo he estudiado. Y hay un montón de estudios que esto lo demuestran, ¿no? Es decir,
Entonces, eso es lo que yo le quiero aportar a Juan Pablo cuando habla de que el fuego no siempre es negativo. En el bosque, en el parque chaqueño oriental y occidental, el fuego siempre es perjudicial. ¿Puedo intervenir? Sí. Bueno, yo no coincido, o sea, pienso, de nuevo, hay que ponerlo en contexto. O sea, si hay incendios que son originados por rayos, quiere decir que es un disturbio que puede ser natural, claramente con una incidencia que es muy diferente a los incendios de origen antrópico. En el caso del Parque Nacional Condorito, se dieron cuenta que al sacar el ganado, empezó a avanzar esta Poa stuckerti, es la paja que yo mostré, eso empezó a avanzar y de una manera que no la pueden controlar. Entonces también eso está cambiando la estructura del ecosistema en ese sentido, y de hecho están probando usar quemas prescriptas para tratar de simular incendios en la época donde ocurrirían naturalmente, que son más en noviembre, porque vieron eso, que hace falta, digamos, el ganado nativo no alcanza en este momento a frenar el avance de esta poa, que va avanzando por cualquier otro tipo de coberturas. Entonces una mezcla de el fuego, que se sabe que es un disturbio natural, más la ganadería con el guanaco, quizás contribuya a generar este mosaico de parches que es necesario para, digamos, que generar el hábitat que al guanaco le resulta adecuado para su subsistencia, tanto para alimentarse como para tener a sus crías protegidas del puma. Sí, Yo solo lo que ocurre agregaría, es que, como dijo el disertante Publio, el 95% de los fuegos, y capaz que más, son siempre provocados. Es muy difícil fuegos provocados por rayos. Es muy, muy difícil. Pueden ocurrir cada muy pocos años. Y el problema es que al que vos haces referencia es ese, el crear parques nacionales donde no tenga que haber gente ni tenga que haber animales. Esa es una discusión que estamos teniendo con parques nacionales. En los parques nacionales donde hay bosque, siempre hay animales y siempre vivió gente, siempre vivieron los pueblos originarios, siempre. Entonces con eso vos mantenés baja la oferta forrajera, que viene a ser el estrato herbáceo, que es el que se quema, y lo controlan los animales. Por eso es necesario que en el manejo, hasta en el manejo de los parques nacionales, haya animales silvestres, pero también haya vida campesina indígena. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que esos animales mantengan bajo el estrato herbáceo para evitar el uso del fuego. Sí, yo podría aportar una aclaración que es importante hacer. En estos últimos instantes, segundos de intervenciones, estamos hablando de fuego y se ha mencionado el manejo de fuego. Bueno, el fuego se puede utilizar como una herramienta, pero no todo fuego es un incendio. Es decir, un fuego no es necesariamente un incendio. Un incendio es algo que comenzó siendo un fuego, que se descontrola, que toma magnitud, extensión, y donde ya podemos hablar más de daño que de beneficios. De todos modos, me parece que el tratamiento así conceptual y general, todos los puntos de vista son aceptables en cuanto no nos referimos a un caso específico y en particular, ¿no? Así que sí, yo refuerzo que mucho más del 95% de las causas de los fuegos tienen que ver de los incendios, no de los fuegos, tienen que ver con algo que inicia como un fuego y que se convierte en incendios intencionalmente, y en muchos casos por negligencia, muy pocos son accidentes. Y por rayos, bueno, la verdad que yo no conozco, pero sí
si hay rayos que caen en seco, como diríamos, y previos a las precipitaciones que provocan incendios, sí los hay. Sí los hay. Bueno, perdón, Bueno. no quiero acaparar la palabra solamente para saludar porque me tengo que retirar, así que gracias por los aportes, también la discusión me parece súper interesante y me gustaría, ojalá me pudiera quedar un poquito más, pero bueno, un gusto de estar presente, gracias por la invitación, Julio, que fuiste profe mío, no sé si te acordás, y bueno. Pero vos sabés que cuando me decían Juan Pablo Araneda, y yo digo, a mí me suena tanto, y yo pregunté, ¿quién es? Yo, no, es un investigador. La verdad, Pablo, te perdí el rastro y me alegro muchísimo de encontrarte Bueno, y de que estés investigando en esto. También seguramente estás en contacto con Sandra Bravo. Sí, te felicito, bastante. ¿verdad? Así que muy interesante. Bueno, un gusto de la participación y bueno, los felicito por la iniciativa. Tengan buenas Gracias tardes. a vos, Juan. Bueno, no sé ahí cómo sí, estamos terminando, profe. Ahí lo despedimos a Juan. Sabemos que eran dos temas que bueno, que tenían mucha tela para cortar y que se iba a generar mucho intercambio. Bueno, ahí hemos visto en el chat que se ha ido también generando intercambio de material entre los presentes y los disertantes, así que estamos muy contentos y contentas por eso. También es otra idea y otro de los objetivos del NCAF, que haya un intercambio entre distintas realidades, diferentes universidades. Y ahora, antes de terminar, les dejamos otras dos invitaciones. Una es a participar del sorteo por libros que se están haciendo desde las redes, de FAEA y de NCAF. Y otra al panel central, que es a las 18 horas, por plataforma Zoom y con transmisión por YouTube, de feminismos populares y campesinos. Que bueno, les repito, el horario va a ser a las 18 horas por estas dos plataformas. Pero antes queríamos dejarle el espacio a los disertantes, a quienes nos han acompañado en este panel, para despedirse, dejar sus últimas palabras e ideas. Bien, bien. Ya por el orden empiezo yo, ¿no? Miren, aprovecho el cierre, pero para decirles algo que no he podido expresar durante la presentación. Hay algo que ustedes tienen que revisar, que nosotros tenemos que revisar. ¿Y por qué decimos que tiene que parar la deforestación en Argentina? Tomen el ordenamiento territorial nacional y miren ustedes en los tres colores qué cantidad de bosques tenemos o qué cantidad de superficie tenemos clasificada en el color verde. Yo lamentablemente no tengo el tiempo ya, yo les hubiera proyectado la distribución de los verdes en las distintas provincias. Así como en Córdoba no lo hay provincias que tienen el 75% de su superficie en color verde. Y en el medio hay de todo. Formosa tiene el 75%, Chaco tiene el 30%, Salta también. Esos bosques que están en esas superficies verdes, la ley en su artículo 9, y cuando habla del color verde, dice, son áreas que pueden ser transformadas total o parcialmente. Estas son, por lo menos estas, las que mientras estamos en esta reunión, se están desmontando legalmente porque la ley lo permite. Y después está todo lo ilegal, que con eso hay que terminar. Pero estas son hectáreas que se pueden desmontar legalmente. Bajo las legislaciones provinciales, tienen un porcentaje del verde, depende de cómo está ubicado, que se puede hacer transformación, que se puede desmontar. 10.480.000 hectáreas tiene el color verde en Argentina. ¿Y cuál es la superficie declarada por los ordenamientos? 50 millones. Por los ordenamientos territoriales. Pero aquí María Eugenia dio una pista muy buena, porque una cosa es la clasificación de los ordenamientos y otra es el inventario forestal nacional con la rigurosidad de las definiciones de bosque. Cuando comenzaba esta historia, teníamos de la historia de la ley nacional, teníamos 33 millones de hectáreas de bosque nativos. Estamos hablando del año 2007-2008. Hagan los números
y vean ustedes que estamos ya por debajo de los 30 millones. Si decimos 27 millones, ¿saben qué? 270 millones de hectáreas es la superficie continental argentina. Quiere decir que estaríamos en el orden del 10%. Probablemente sea un poco más, pero no mucho más. Los organismos internacionales clasifican, cuando estamos en esta situación, como superficie reducida de bosque, superficie crítica. Por eso nosotros decimos hay que parar la deforestación en Argentina y después, en todo caso, esperar si hay algún tipo de expansión, porque estamos con un capital que tenemos que conservar que ya está en situación crítica. Hay que parar la deforestación en Argentina y esa es una iniciativa del gobierno nacional en este momento y yo creo que la sociedad tiene que apoyar. Muchos, claro, no apoyan porque desconocen, porque no hicieron los análisis. Nosotros, ustedes y nosotros tenemos la obligación de difundir e informar esto y de estudiar y entrar en la discusión, en los foros de discusión, porque hay que parar la deforestación en Argentina. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y la verdad que espero que en el próximo NCAF estemos ahí, aunque no sea en una mesa, pero participando, porque eso significa que se habrá hecho de nuevo. Y felicitaciones a la organización y por el esfuerzo de darle continuidad. Muchas gracias. Euge, ¿querés despedirte o decir algunas palabras? Sí, bueno, primero que nada agradecer, seguir alentando también la organización estudiantil para las organizaciones populares, campesinas, indígenas y también de toda la economía popular, ¿no es cierto? Es muy importante que los estudiantes, las estudiantes estén organizados y organizadas y discutiendo y disputando también el sentido de la academia, de la universidad, ¿no es cierto?, para seguir generando ciencia para los sectores populares. Así que les agradezco que sigan organizados y organizadas y que sigan generando estos espacios. Y bueno, con Publio, creemos que es importante revisar la ley. Sabemos muchos sectores que por ahí tienen desconfianza, que piensan que por detrás de la modificación de la ley puede haber algunos acuerdos con los sectores del agronegocio, del desarrollo inmobiliario, pero bueno, nosotros lo vemos en Córdoba y creemos que el hecho de que no exista el verde, que no se permitan los desmontes legales en nuestra provincia, ha sido una herramienta muy importante para disminuir el desmonte, ¿no es cierto? Como lo decía hace un rato, no solo porque no se permiten los desmontes legales, sino porque te permite detectar con mayor facilidad cuando hay un desmonte ilegal. Entonces, creemos que eso es fundamental y también los animamos y las animamos a estudiar esta modificación y a apoyarla. Y bueno, y por otro lado, el tema de que se pene como que el desmonte sea calificado como un delito penal, empezar y dar ese mensaje, ¿no es cierto? Que la ley y que el Estado dé ese mensaje hacia quienes desmontan, que lo arreglan con el pago de las multas y que la multa es un poco más adentro del desmonte, del costo del desmonte. Bueno, que eso tenga un peso como delito penal, también creemos que va a ser una herramienta importante, así que también apoyamos en ese sentido la modificación. Y bueno, de nuevo muchas gracias y ojalá nos encontremos pronto. Bueno, creo que Alberto y Sergio también se retiraron un ratito antes, pero bueno, con esto concluiríamos este panel. Les repito las invitaciones para esta tarde. A las 6 de la tarde, el panel central de feminismos populares y campesinos. Y también el viernes siguiente, el viernes 27, también desde las 14 horas, la segunda ronda de paneles simultáneos. Y a las 18, otro panel central. Así que gracias por acompañarnos, por su tiempo. Y bueno, nos seguimos encontrando en estos espacios, en la universidad y en los territorios. Bien, muchas gracias.
Hasta luego, hasta el próximo encuentro, en cualquier momento. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos, che, los que participaron. Un abrazo. Saludos a todos.